Ok, buenas tardes. Vamos a empezar hoy. Hoy vamos a aprender resistencias en paralelo. Ayer aprendimos qué pasa cuando conectamos resistencias en serie. Hoy vamos a aprender qué pasa cuando conectamos resistencias en paralelo. ¿Y hay alguna pregunta de ayer, ustedes? Ninguna, profe. Ninguna. Ok, entonces vamos a empezar aprendiendo resistencias en paralelo. Primero vamos a checar qué significa conectar resistencias en paralelo. Dijimos conectamos en paralelo. ¿Qué significa? Resistencia tiene dos terminales, ¿no? Este terminal. Y cuando decimos que son paralelos, significa todas las terminales son iguales para todas las resistencias que están en paralelo. Por ejemplo, R1, R2 y R3. Su terminal 1 está conectado, los tres están conectadas, y la terminal 2 están conectadas, los tres. Y cuando dijimos en serie, no tenían los dos conectados, solo una terminal está conectada con la otra. La segunda estaba conectada con la otra. Es como decirla, en este caso, todas las resistencias que están en paralelo, los dos terminales tienen común con todas las resistencias, como están conectadas aquí. El R1, terminal 1 y terminal 2 son igual que la terminal 1 y terminal 2 de R2. Cualquier resistencia que agarras aquí, que están en paralelo, por ejemplo así, cualquier resistencia que tienes y checas, una terminal está con este nodo, el otro terminal está con este nodo. ¿Qué es el nodo que dijimos? Nodo es donde dos o más elementos están conectados, esa decimos un nodo. Aquí todas las resistencias tienen los nodos comunes. Todas, por ejemplo, aquí pusimos n resistencias. Todos estas n resistencias tienen un nodo de este lado, otro nodo de este lado, y es igual para todos ellos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Cómo se conectan en paralelo? Ninguna. Adelante. Ninguna. Muy bien. Ya sabemos cómo conectamos, ¿no? Ok. Entonces, dijimos que ya sabemos resistencias en paralelo, ¿qué quiere decir? Ahorita vamos a saber la fórmula de resistencia equivalente. Ok. La resistencia equivalente ayer lo dijimos, eran suma de las resistencias, ¿no? Por ejemplo, si checamos ayer, si son 4 resistencias en serie, la resistencia equivalente era la suma de estos 4. Pero en este caso no es suma de sus reciprocals. Reciprocals, ¿cómo se dice en español? Vamos a checar. Reciprocal. Recíproco. Recíproco es como su inversa, ¿no? Entonces, si son, por ejemplo, aquí, si checamos R1, R2, R3, R4, vamos a usar cuál. Usamos esta. Si estas 4 resistencias están en paralelo, ¿cuál es la resistencia equivalente? La resistencia equivalente, en vez de poner así, vamos a poner su reciproquio. Su recíproco es 1 entre RE. Entonces, lo que dijimos, la suma de recíprocos, así. Ahorita le explico. Un segundo, estoy checando. Ok. Entonces, ok, voy a poner, en vez de poner así, voy a poner más general. Entonces, R1 entre RE, aquí RE representa la resistencia equivalente, ¿sí? Es igual 1 entre R1 más 1 entre R2 más, así hacemos hasta la última, ¿no? Que es 1 entre Rn. Entonces, si son 4, vamos a escribir 4, vamos a tener 4 términos. Si son 3, vamos a tener 3 términos. En este ejemplo que vimos, son 4 resistencias.
1, 2, 3, 4. Entonces aquí vamos a tener 4 términos. R1, R2, R3, R4. ¿Sí? Esa es la resistencia equivalente. Pero en vez de escribir así, queremos escribir su inversa. Entonces, ¿qué podemos escribir? Vamos a copiar todo esto. Vamos a copiar, pero vamos a hacer su inversa. Se inversan los dos lados. Vamos a poner su recíproco. Entonces, vamos a poner recíproco de... Entonces, RE es igual 1 entre R1 más 1 entre R2 más así. Esta y esta son iguales. Solo escribí en una forma así. Ok. Y hay otra manera de escribir cuando son dos resistencias. Vamos a escribir para dos resistencias, que es lo más común, que en general lo encontramos. Entonces, para dos resistencias, ¿cómo escribimos? Es así. Resistencia equivalente, dos resistencias es este. Pero esa nosotros podemos escribir, podemos simplificarlo. ¿Cómo se puede simplificar? La numerador dejamos así, la denominador hacemos algo como común y todo lo que ya sabemos, la parte matemática como sale. Con eso voy a escribir y ustedes digan que si es correcto o no es correcto. Okay. Si checan ¿qué hicimos? Y aquí multiplicamos con R2 y numerador y denominador. Y aquí también multiplicamos con R1, numerador y denominador. Entonces las denominadores van a ser R1, R2 y aquí también R1, R2. Si quieren lo escribo para que lo veamos cómo sale. Si tiene esto, lo que hicimos es vamos a multiplicar con R2 aquí, R2 y aquí con R1. Okay. ¿Qué hice aquí? Esto es igual que esta, solo lo que hice es esta aquí multiplica con R2, numerador y denominador, entonces no se cambia nada. Aquí también hice R1, numerador y denominador. ¿Por qué hice esto? Porque yo no puedo sumar dos números cuando sus denominadores son diferentes. Siempre recuerden, ustedes no pueden sumar dos números cuando su denominador son diferentes. Entonces, cuando quieren sumar, ¿qué tiene que hacer? Usted tiene que crear que sus denominadores son iguales. ¿Cómo lo hacemos? Aquí lo hice a través de multiplicación de un número R2, numerador y denominador, R1 aquí. Entonces, ¿qué sale? El denominador es común, es R2 y R1. Esta es igual también aquí, R1 y R2. Entonces, cuando el denominador es igual, podemos sumarla. Entonces, R1 más R2, ¿no? Sí, R2 más R1. Entonces, esta es igual. Lo voy a escribir la misma, pero voy a poner en la forma así 1, 2, para que sea más. R1 más R. Pero esa 1 entre A entre B está en ese formato. Entonces, esta se va arriba. Entonces, esta podemos poner arriba. Entonces sale R1, R2. Entonces, ¿cuál es la relación que sale? El R equivalente. R equivalente, resistencia equivalente es R1 por R2 entre R1 más R2. Esa es cuando dos resistencias están en paralelo. ¿Sí? Si no entienden estas partes, no tengan miedo. Esa es nada más matemática. Usted cuando ya tiene calma, usted puede poner papel y pluma y ya puede empezar a desarrollar.
y sale esto. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo salió resistencia equivalente de dos resistencias, chicos? Chicos, ¿me pueden escuchar? Sí. Sí. Sí, profe, sí, Sí, escuchamos. muy bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Más o Hasta ahorita menos. todo bien. Ok, si hay alguna pregunta me pueden pararme cuando esté hablando y yo puedo resolver la duda antes que vamos con nuevo tema, ¿no? Ok. Entonces, la resistencia equivalente, usted tiene que recordar o tener en su cerebro esta fórmula. 1 entre RE es resistencia equivalente, es igual 1 entre R1, 1 entre más 1 entre R2 más todas las recíprocas. Ok, entonces esta es la relación. Entonces ya terminamos qué es resistencia equivalente. ¿Alguna pregunta, chicos, en este? ¿Qué le gusta cuál es la palabra que le gusta más? ¿Intensidad o corriente? Yo creo que se utiliza más corriente, ¿no? Pero ¿cuál es la más correcta de usarla? Intensidad. ¿Intensidad? Así es. Okay, entonces vamos a usar intensidad electric current. Vamos a checar qué dice el Wikipedia, porque varias veces ella es correcta. Dice corriente, pero... Ok, intensidad de corriente. Ok, intensidad de corriente eléctrica es la más correcta. Ok. Sí, está bien. Entonces vamos a usar intensidad y corriente así cambiando a veces. Pero cuando usamos las dos representa la misma cosa. Ok. Ok. Vamos a hablar primero de voltaje. La parte 2 ya terminamos. Vamos a ir con la parte 3, voltaje. Otra. Entonces vamos a con aquí este diagrama. Si checan aquí, la voltaje aplicamos en los nodos. Entonces el nodo A y el nodo B, en este caso, ¿sí? El nodo A es común para todas estas resistencias y el B es común para todas estas resistencias. Chicos, ¿alguien puso su micrófono prendido? Apagamos para que yo voy a apagar, sino para que no... Ok, ya están todos. Sí. Sí, entonces aquí tenemos dos nodos, nodo A y el nodo B. Y lo dijimos que voltaje aplicamos a los nodos. Y el nodo A y nodo B son comunes para todas esas resistencias. Y entonces la voltaje es igual en todas estas. Si por ejemplo aquí en este caso pusimos 24 volts, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la voltaje en R1? Va a ser igual, 24. En R2 es 24. R3 también 24. R4 también es 24. Ok, perdón chicos. Entonces, R1, R2, R3 y R4, todos tienen el mismo voltaje, lo que está aquí entre A y B. ¿Y cuál es el valor? Es 24 en este caso. Ok. Entonces, el voltaje en un circuito con las resistencias en paralelo es siempre igual. O no necesita que sean resistencias. Cualquier componente que conectas en paralelo, siempre los voltajes son iguales. Porque paralelo significa tú estás conectando entre dos nodos. Y los dos nodos, ahí es lo que estás aplicando voltaje. Entonces, si aplicas aquí o cualquier punto de este nodo, tú estás aplicando a toda la parte del nodo, ¿no? Entonces, cualquier componente que conectas en los dos nodos va a tener el mismo voltaje. Un ejemplo es
los focos que conectas en tu casa. En casa, todas las cargas que conectamos están en paralelo. Entonces, por ejemplo, en mi casa o en casas centrales que digamos es 110 volts, ¿no? No importa cuántos focos estás conectando, siempre te llega el mismo voltaje. Porque los dos son los nodos y los nodos tienen el mismo voltaje. ¿Sí? ¿Sí me explicó, chicos? Sí, profe. Ok, los nodos de casa llamamos fase y neutral, ¿no? Eso podemos aprender más en adelante qué significa estas cosas. Pero lo que está en casa usamos esas palabras, fase y neutro. Son dos terminales, o podemos decir son nodos, y su voltaje siempre es constante. No importa cuántos focos tú conectas, siempre da el mismo voltaje. Ok. Ok. Ahorita vamos a aprender de corriente. Si hay duda, me dicen, chicos, hasta voltaje ya es claro. Vamos a ir con los corrientes, las intensidades. Ok. La intensidad que entra en una resistencia es diferente que la otra y depende de la resistencia. Si la resistencia es grande, la intensidad es poco. Entonces, si tienes dos resistencias, si los dos son mismo valor, tú vas a tener intensidad igual en los dos. Pero si una resistencia es grande y la otra resistencia es pequeña, la que está pequeña te da más intensidad y la que está grande, resistencia, da poca intensidad. Por ejemplo, en este caso, la resistencia R1 es 10, R2 es 20, R3 es 30, R4 es 40. ¿Me pueden decir dónde sale más intensidad en este 4? ¿Cuál es la valor más grande? ¿I1, I2, I3 o I4? I4. La intensidad más grande. La pregunta es, ¿dónde va más I1. grande? I1. El I1. Sí, el I1 da más. Muy bien, chicos. El I1 da más intensidad porque ella tiene la menos resistencia en este circuito. Entonces, esta rama tiene más intensidad. ¿Cuál es el valor? Podemos calcularlo, ¿no? Pero por el momento, así viendo el circuito, nosotros ya sabemos que el I1 es más grande. Ok. Y ahorita vamos a calcularlo. Vamos a hacer calculación de este. ¿Cómo lo vamos a calcular? Primero vamos a empezar con A, B, las terminales. Primero checamos, vamos a hacer análisis de este circuito. ¿Qué significa análisis? Vamos a saber los voltajes, potencias, intensidades en todas las partes, todas, aquí, 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 todas las resistencias, todos los elementos. Y aquí no sabemos cuánto es la intensidad y todo, pero ahorita vamos a hacer el análisis. Ok, para análisis primero voy a hacer lo que yo sé, yo sé la resistencia, voy a escribirlo. Ok, no voy a escribir, ya sabemos. Entonces voy a calcular la primera resistencia equivalente. ¿Cuánto es la resistencia equivalente? Resistencia equivalente es RE. Es igual, usamos esta fórmula. RE es igual 1 entre, así, ¿no? Todo esto. Entonces, esta es 1 entre me dicen si yo hago algo incorrecto, chicos. Ok. 1 entre 10 más 1 entre 20 más 1 entre 30 más 1 entre 40. Ok. Y entonces esta es igual
1 entre 10, ¿cuánto es? Punto 1. 0.1, ¿no? Ok, entonces esta es 1 entre 0.1 más 1 entre 20, ¿cuánto es? Punto 2. No, 1 entre 20, miren, chicos. 0.05, ¿no? Es mitad de esta. Mitad de 0.1 es 0.05. ¿Sí está bien, chicos? Ok. ¿Y 1 entre 30, cuánto es? Me dio este valor, 0.033333. Voy a usar 5 decimales. Puse más, pero está bien, son 3. Más 1 entre 40. ¿Cuánto es? 1 entre 0.025. 0.025. Sí. Muy bien. Entonces ya tenemos estos valores. 0.1, 0.25, así. ¿Y cuánto es la suma de esta? Punto 205. Punto 205. Ajá. Ok, vamos a, yo voy a hacer, lo checamos para comprobar que esta salió correcto. Más 0.033. 0.025. Ok. Me salió algo así. 0.208333. ¿Está bien, chicos? Voy a usar este valor, ¿sí? Profe, Ok, sí, dígame. ¿cuántos números nos recomienda después del punto? Después del punto, yo recomiendo 3 decimales. Pero aquí si checan, todos los valores son pequeños. Entonces, yo recomiendo otra forma de la forma de ingeniería. Ahorita le explico. Si en clase 1 le expliqué que es una forma de ingeniería, ¿no? Si recuerdan. Cuando hay por ejemplo, este valor, vamos a checar. Este tiene muchos 333, ¿no? Por ejemplo, usted quiere decir 0.0333 y nosotros no sabemos cuántos decimales tenemos que usarlo. Pero lo que yo hago en general es, yo uso esta 3.333 e a la, ¿cuánto va a ser? E a la, ¿alguien me puede decir cuánto sale? E menos 2. Entonces aquí yo uso 3 decimales, pero no desde aquí. Desde aquí 3 decimales van a ser 0, 3 y 3, nada más hasta aquí. Solo me da esta información. Pero cuando yo uso en forma de ingeniería, me da más información. 3.333 E a menos 2. Como dijimos, E significa... ¿Alguien me puede decir qué significa E? Por 10. Exponente. 3 por 10 a la menos 2. Sí, muy bien, chicos. Entonces es... En esta o esta es mismo, escribirle. Y me gusta escribir esta forma. Pero hay otras personas que le gusta escribir en otra forma. La forma es, aquí lo checan, hay 2, ¿no? A ellos no le gustan 2, le gustan números 3. 0, 3, 6, 9, así. Entonces, si ya está así, ellos no escriben eso. Si escriben, ponen aquí menos 3 y aquí ponen 33.333. Le gusta así. Y redondear 3 decimales, pero aquí tenga un valor con 3. Porque si recuerdan, nosotros siempre hablamos así, ¿no? 0, kilo, mega, giga, hoy hacia abajo, mili, micro, nano. ¿Por qué usamos 3? Es porque así lo manejamos en general. Por eso a las personas también les gusta usar estos. ¿Sí, chicos?
Ok, entonces por el momento dejamos así Sí. y en el futuro podemos hacerlo ustedes ahí. Entonces esta, 1 entre este valor, ¿cuánto sale? Dale Uno. 4.8000. Muy bien, vamos a checar 0.208333. Nos da el 4.8000. Sí, yo creo que hicimos alguna un error por truncación. Truncación significa tú cortaste el número. Si continúas más, hay posibilidad que te va a dar un valor más cerca de 4.8. Por ejemplo, eso vamos a checar. Ya pusimos 2, 3, ¿no? Vamos a poner muchos 3, así. Si ponemos así, ¿qué sale? 4.800000001, ¿sí lo checas? Entonces, yo voy a redondear este a igual 4.8. ¿Está bien? Entonces lo pongo así. ¿Hay alguna pregunta? Me dicen, chicos. Resistencia equivalente es 4.8. Ok, si no vamos a platicar de una cosa aquí o una cosa que aprendemos. Si recuerdan ayer, la resistencia equivalente de una serie, un circuito con resistencias en serie es suma de las resistencias, ¿no? Las sumamos los 4, o todas las resistencias que está en serie. Pero aquí estamos haciendo esta operación. Ok, pero recuerden, el valor resistencia equivalente que salió ayer siempre era mayor que cualquier resistencia en el circuito. Pero hoy, la resistencia equivalente que salió, por ejemplo, aquí es 4.8, es menos que cualquier valor que tú checas aquí. La más pequeña es 10. El valor que sacamos aquí es 4.8. Siempre pasa eso. No importa cuántas resistencias conectas, qué valores conectas, el valor que sale aquí siempre es menos que todas las resistencias que están aquí. ¿Qué significa decir? Si tú tienes un circuito y conectas aquí una resistencia de 1 ohm nada más, todo este circuito, su equivalente va a ser menos de 1 ohm. ¿Sí? Asimismo, aquí pueden ustedes saber cuando usted tiene la casa y usted hace cortocircuito, alguna parte, la casa todo completamente se va a apagar porque la resistencia efectiva, eso va a ser 0 y eso te da mucha intensidad. Entonces la resistencia equivalente del circuito cerrado va a ser menos que lo que estás conectando. Si haces cortocircuito aquí, lo que estás diciendo es 0 ohms. Entonces, no importa, tú tienes 1000 ohms aquí o 100,000 ohms. Si haces un cortocircuito, la resistencia equivalente del circuito va a ser 0. Entonces, la intensidad que sale es infinito. Y entonces eso es un cortocircuito, ¿no? Entonces, cuando tú conectas fase con neutro, no importa qué parte de tu casa, es un cortocircuito y te da infinito de intensidad. En la vida real no es infinito, pero es más de 100 amperes y eso te hace que tú parece como un cortocircuito. ¿Sí? Ok, entonces aquí recuerdan, resistencia equivalente es menos que cualquier valor que tiene aquí. Eso es algo opuesto en serie. En serie, la resistencia equivalente siempre es mayor que cualquiera. Pero recuerdan, estamos hablando nada más corriente directa. Cuando es corriente alterna, se cambian las cosas. Eso vamos a aprender. A veces en serie también se disminuye la resistencia por algunas razones. Eso se llama resonancia y todo. Eso vamos a aprender más en adelante. Cuando llegamos a la resonancia, la resistencia equivalente en un circuito serie a veces se pone menos que la valor que está alguno de los elementos. Es decir, si conectas un foco... Profe, Sí, perdón, ¿cuál fue la palabra que utilizó? resonancia. Resonancia. Sí. Ok. Gracias. Entonces, sí, de nada. En serie, recuerdan cuando está en corriente alterna, si conectas una bobina y está haciendo una resonancia con un capacitor, hay posibilidad que te da cortocircuito. Tú dices que tú tienes bobina y tú tienes el capacitor, pero si entra a la resonancia,
te hace un cortocircuito. Esas podemos aprender más en adelante cuando hablamos la corriente alterna. Ok, lo que aprendimos esta es para corriente directa. Ok, muy bien. En este circuito ya hicimos la resistencia equivalente. Entonces vamos a hablar cuánto es la corriente total o la intensidad que sale aquí, en este punto. ¿Cuánto es la intensidad? ¿Qué significa resistencia equivalente? Podemos quitar esto 4 y podemos poner una resistencia equivalente. Entonces, ustedes se imaginan que ya quitaron todo esto, pusieron una resistencia. ¿Y el valor cuánto es? 4.8. ¿Y cuál es la intensidad? Nosotros sabemos la fórmula, la intensidad, resistencia y voltaje. ¿Cuál es la fórmula? Intensidad es igual. Voltaje sobre resistencia. Muy bien, chicos. Voltaje entre resistencia, en este caso es resistencia equivalente. Ok, entonces esta intensidad no es intensidad, vamos a poner intensidad total, como dice aquí, intensidad total, porque intensidad se cambia para cada rama. Ok, entonces si la hacemos así, hacemos rápido porque ya tenemos poco tiempo. Ya saben ustedes cómo hacerla. ¿Cuánto es la voltaje? Ya sabemos es 24 y es igual para todos, 24. ¿Y cuánto es la resistencia? 4.8. Ok, entonces ¿cuál es el valor? ¿O cuánto sale? 24 entre 4.8. ¿Cuánto es, chicos? 5. Muy bien. 5, la unidad es el amperes. ¿Sí? Ok. Y antes de esta intensidad vamos a hablar la voltaje. La voltaje es igual, ¿cuánto era? 24 volts. Muy bien. Ahora vamos a calcular la intensidad en cada rama. R1, R2, R2, R3 y R4. Son I1, I2, I3 y I4. Vamos a hacer las calculaciones. Usamos la misma fórmula. Entonces, I1 va a ser, el voltaje es común. Voltaje entre, las resistencias son los que va a cambiar. R1 es igual, son intensidad. Ok, entonces esta es R1 y 3 y 4. Ok. Nosotros sabemos son 10, 20, 30, 40, ¿no? Entonces suponemos $10, 20, 30, 40. ¿Me pueden decir cuántos son los valores, chicos? 24 entre 10, yo sé este valor. Es 2.4, ¿sí? 24 entre 10, entre 20, ¿cuánto es? 1.2. Es mitad de esta, es 1.2. Muy bien. 24 entre 30, ¿cuánto es? 0.8. ¿0.8 así cerrado o tiene más decimales? No, cerrado. Muy bien. 0.8. Ok. 24 entre 40, ¿cuánto es? 0.6. 0.6. Esos son valores, ¿no? Pero nosotros sabemos I total. Aquí, este valor, nosotros sabemos que va a ser suma de estos 4. Entonces, vamos a verificar. El I total, si es cierto, si se representa. I total es igual I1 más I2 más I3 más I4. ¿Sí o no? Vamos a checar. Sí. 2. Sí, da 5. Es 4. Entonces es igual 2.4. Vamos a poner abajo. 2.4 más 1.2 más 0.8 más 0.6. ¿La da 5? ¿Sí? ¿Así cerrado? Sí. Muy bien, entonces hicimos correcto hasta aquí. Entonces ustedes ya saben cómo calcular la intensidad en cualquiera de las ramas y ya saben cuánto es la voltaje
porque el voltaje es igual, no necesita hacer ninguna calculación, pero la corriente ya saben, y saben cómo calcular la resistencia equivalente y cómo sacar la intensidad así. Ok, ¿qué falta? Nos falta las, ¿qué? ¿Me puede decir alguien qué falta? Potencias. Las potencias. Necesitamos saber las potencias para completar el análisis. Entonces, ¿cuánto es la potencia? ¿Cuál es la fórmula, chicos? Potencia P es igual. Me habló alguien, no escuché bien. Repítelo, por favor. Voltaje por intensidad. Muy bien, sí. Voltaje por intensidad. Vamos a hablar potencia total, es voltaje total, que es igual, entonces no voy a poner, pero I total, ¿no? Esta es potencia total y vamos a checar para los 4 casos. Potencia 1, potencia 2, potencia 3, potencia 4. La voltaje es común, entonces no voy a escribir. No voy a cambiar, pero las intensidades son las que van a cambiar. Son así, ok. Yo voy a poner esta arriba y esta abajo. Ok. Sí. Ok, entonces, ¿cuánto es la voltaje? Ya sabemos, la voltaje es 24. Entonces, 24 multiplicado. ¿Cuánto es la intensidad total? 5. 5, muy bien. Es 5. ¿Cuánto es? 24 por 5. 120. No escucho, chicos. ¿120? Sí. ¿Y cuál es la unidad? Watts. Watts. Muy bien. Ok, aquí voy a poner algo rápido, lo que yo sé. Yo sé que es 24 ¿por qué pongo 24? Porque esta es común, la voltaje no se cambia. Lo que cambia es la intensidad. ¿Cuánto es la intensidad en la rama 1? Si checamos aquí dice 2.4, muy bien. Y el rama 2 es, yo veo 1.2 y la que sigue es 0.8 y la última es 0.6. Entonces, estas son las potencias. Si ponemos igual y lo checamos, ¿cuánto sale? 24 por 2.4, ¿cuánto es? 57.6. 57.6, muy bien. Y la unidad ponemos W, watts, ok. La que sigue, 12 por, ¿esta cuánto es? 12 por 1.2. 28.8. 28.8 watts también, ok, muy bien. La que sigue, 19.2. 9.2 watts, ok. ¿Qué sigue? 14.4. 4, ¿qué? La unidad es watts, ¿no? Watts. Muy bien. Ok, la que sigue, siguiente es, necesitamos verificar que, esta voy a poner abajo, el B, el total, necesitamos verificar sumando los estos. B total, vamos a sumar con P1 más, así, P1 más P2 más P3 más P4. 2, P3, P4. ¿Y cuánto es el valor? 120. 57.6 más 28.8 más 19.2 más 14.4. ¿Y cuánto es la suma? ¿Salió ustedes, chicos? 120. ¿Salió igual? Sí. El problema salió muy exacto con números muy cerrados. Si lo ven, ¿no? Ok. ¿Alguien tiene duda hasta aquí, chicos? No, profe, ninguna. ¿Ninguna? Ok, le voy a explicar una cosa muy importante y ya vamos a cerrar para hoy. Ok, checan aquí las potencias, P1, P2, P3, P4. ¿Cuál es la más grande potencia?
No escuché. 57.6. El P1, 57.6, ¿no? Muy bien. Si checan la resistencia, ¿cuál es la más pequeña? La R1. La R4. El R1 es la más pequeña, chicos. ¿Sí? Ajá. Esa tiene 10. Y si checan la potencia, ¿quién está consumiendo mucha potencia? La resistencia 1. La resistencia 1. Siempre recuerden, cuando ustedes están conectando en paralelo, la resistencia más pequeña es la que tiene más carga o la que usa más intensidad. Ok. Por ejemplo, usted tiene dos máquinas. Una da una resistencia una da más resistencia, otra es pequeña. ¿Cuál da más carga? O decir, ¿cuál consume más carga? Es la que tiene menos resistencia. Ustedes siempre recuerdan cuando dijimos subamos la carga, no significa que subamos la resistencia, significa bajan la resistencia. Porque cuando decimos suban la carga, significa subamos la potencia. ¿Cómo subamos la potencia? En un circuito paralelo, bajando la resistencia. ¿Sí me explico, chicos? Sí. Muy bien. Entonces, cuando usamos esa palabra en futuro, cuando subió la carga, significa bajó la resistencia. ¿Sí? Recuerdan esa cosa. Ok. Eso es lo que quería decir para hoy. Mañana vamos a ver qué pasa o cómo lo hacemos análisis cuando el circuito está en serie y paralelo, la combinación de serie y paralelo. Ok. ¿Alguna pregunta para hoy, chicos? No. Todo bien, Inge. ¿Todo bien? Ok, muy bien. Si que recuerdan, subir la carga significa bajar la resistencia. Muy bien. Entonces nos vemos mañana, chicos. ¿Sí? Mañana. Ok, Muchas cualquier duda. gracias. Sí, de nada. Cualquier duda me dicen y vamos a resolviendo. ¿Sí, chicos? Sí, gracias. Muy bien. De nada, nos vemos mañana, chicos. Muy bien.